Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la clase de literatura, segundo año de secundaria. Vamos a ver esta semana que tenemos videoconferencia, qué es la fábula y esto está dentro de las especies narrativas. En el video pasado habíamos visto especies narrativas, pero específicamente habíamos visto el cuento. Así que en esta videoconferencia vamos a repasar un poco el cuento, inclusive vamos a leer un cuento que es La gallina degollada de Horacio Quiroga y también vamos a leer el cuento de los parques, la continuidad de los parques de Julio Cortázar, ¿ok? Pero en este video que voy a comentarles, vamos a ver la fábula. La fábula un tema rápido, sí, espero que en estos 15 minutos puedan entenderlo. Bueno, las especies narrativas que quedan entonces para explicar sería la fábula y la novela. ¿En qué se diferencian estas dos? La fábula tiene como protagonistas animales que hablan, son animados y estos tienen el papel principal dentro de la historia, tienen las acciones principales. También puede haber humanos, pero estos son humanos animalizados. ¿Sí? Utiliza una, un recurso retórico, una figura literaria que se llama personificación, ya lo vamos a ver. Y en la novela es un poco diferente porque además de ser más extensa que una fábula, no tiene los elementos de la fábula, no tiene animales que hablan, etcétera. O posiblemente haya seres mitológicos que en estas las novelas que tienen un poco más de regular extensión ocupen nuestra atención. Sin embargo, por ejemplo, en el Hobbit de Tolkien hay un dragón que habla, pero no por eso va a ser una fábula, ¿sí? Entonces, hay una diferencia ahí entre los personajes humanos, ¿no? Que tienen el papel principal y los animales que hablan, que también tienen parte importante de la historia. En la fábula ellos son los personajes principales, en la novela no. Entonces el concepto de fábula podríamos entenderlo como un texto narrativo, literario, y que en ella se relata una historia ficticia, escrita en prosa. También hemos visto algunas composiciones fabulescas, fabulosas en verso, ¿no? Como en el caso de Esopo, que es el gran eh, escritor griego de fábulas. Sus personajes son animales que actúan o personifican seres humanos. Su principal propósito es dejar una enseñanza y lo hace a través de la moraleja. La enseñanza que dejan siempre es una característica única de la fábula, se llama moraleja, ¿no? O sea que tiene una intención didáctica, ¿no? De enseñarte algo. La fábula utiliza la personificación, que es un recurso retórico que consiste en atribuir cualidades humanas a los animales, o sea que ellos sienten, piensan, actúan como personas, ¿no? Todo texto narrativo, las fábulas, presentan una estructura con un principio, un desarrollo y un desenlace. Al mismo estilo que el cuento, contienen una estructura lineal, ¿no? Que van desde el inicio hasta el final, pasando por la presentación de un conflicto. El género las fábulas suelen ser escritas en, en verso y también en prosa, ¿sí? Pero pertenecen al género narrativo. La brevedad suelen ser historias muy breves. Ya vamos a ver el caso de El león y el ratón, que son sumamente breves, caben en una sola página, ¿no? Esopo tenía esa cualidad de que a través de sus fábulas él trataba de dejar un mensaje o criticar, denunciar injusticias que se daban con el pueblo. Tiene presencia de elementos esenciales de la narración. Tiene el narrador que cuenta los hechos que suceden desde un punto de vista como que todo lo sabe, como si fuera el dios de la narración. Tiene las fábulas como los cuentos populares no se sitúan en una época concreta, es decir, no se sitúan en un año, nunca comienzan con érase una vez en el año 1900, no. Las historias son atemporales y como son animalescas, los personajes son
son animalescos, no entienden pues de tiempo ni temporalidad, solo existe el presente en estas fábulas. Los personajes son, en su mayoría, animales u objetos humanizados, ¿no? Tienes el caso de repente, muebles que se comportan como humanos, o también tienes el caso de animales que en su mayoría se presentan como humanos, como granjeros, como no, por ejemplo, este gran relato de el ratón y la tortuga, no, perdón, la liebre y la tortuga que hacen una competencia, ¿no? Yo les voy a comentar esto. Los temas, los vicios son los temas tratados en las fábulas. En las fábulas tratan los vicios de una manera negativa, ¿no? Ven la envidia, la avaricia, la arrogancia y la mentira como temas de repugnancia, es decir, que no son dignos de un ser virtuoso. Normalmente exaltan la virtud. En las fábulas lo que tratan de enseñarte es que debes ser virtuoso, debes tener humildad, debes sentir amor por tus semejantes. La arrogancia y la mentira no está bien, ¿no? La humildad y la verdad predomina en la enseñanza didáctica, pues no, y normalmente se lo atribuyen a un personaje, mientras que al otro que le atribuyen el defecto pierde ante este virtuoso personaje, ¿no? Bueno, la estructura es sencilla. El esquema de las fábulas empieza desde una presentación inicial, ¿no? Que da inicio en la presentación de los personajes. Después se plantea un problema que a veces tiene solución, otras veces no. La historia siempre, siempre finaliza con una moraleja. La moraleja es como un enunciado en donde te dice la enseñanza que arroja la narración, no la narración breve. Suelen, como les digo, ser muy breves, casi son parecidas a los microcuentos que son microrelatos, ¿no? Microrelatos. La intención de cada fábula es, como les decía, una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes que se disimula con el uso de personajes humanizados. Por ejemplo, el rey, ¿no? Esopo, y también Fedro, ¿no? De la literatura latina, que ya lo vamos a ver en literatura griega y latina, son dos personajes que, dos personas, dos escritores, dos filósofos que en su tiempo denunciaron los abusos, la injusticia y la desigualdad que existía en el Imperio Romano y en el Imperio Griego, con los emperadores, ¿no? Que estaban representados normalmente con animales fuertes, poderosos, como el león, ¿no? El puma, el zorro, ¿no? Que también expresaba injusticia, impunidad, ¿verdad? Entonces la intención que ellos tenían, tanto Esopo como Fedro, era denunciar el carácter, con carácter político, la desigualdad, ¿no? Las injusticias. La moraleja es una enseñanza moral. Como les decía, moraleja viene del término moral, ¿verdad? Moral es no como el hombre debe, no es como el hombre es, sino cómo debería ser. La moral es, lo moralmente correcto es, pues, ser cívicamente adecuado para una sociedad. Es decir, que lo inmoral, por ejemplo, la promiscuidad o el robo, el abuso, la injusticia, la mentira, el engaño, son conductas antimorales o amorales o inmorales, ¿no? Y la moraleja siempre trata de sobresaltar un hecho evidente que es como una enseñanza, con un fin didáctico. La más corriente es el pareado, que es una estrofa de dos versos que riman entre sí. O sea, esto es como les decía, que está escrito en verso o en prosa, y también a la vez, ¿no? Puede ser que la fábula esté escrita en prosa y la moraleja está escrita solamente en dos versos, ¿no? Que riman entre sí, que le conocen como pareado, ¿no? Después viene
otra clase de rima que vamos a ver más adelante en el género, en las especies líricas. La fábula del ratón y el león. Dice, dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león, rápidamente atrapó al ratón, y a punto de ser devorado, le pidió a este que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente, llegado el momento oportuno. El león claramente se echó a reír y lo dejó marchar, ¿no? Estamos viendo aquí un comienzo, el inicio, ¿no? Y es la presentación normalmente de los personajes. Se sobreentiende que están en un bosque o en un escenario donde el león y el ratón conviven, ¿no? Que viven en el mismo espacio. Después se presenta al león, que es un ser supremo, un ser fuerte, poderoso, mucho más que el ratón cuanto en tamaño y cuanto fuerza. El ratón es mucho más pequeño y menos fuerte, sin embargo muy hábil, ¿no? Entonces él le pide una prórroga y le promete que lo va a ayudar en el momento adecuado, ¿no? El león obviamente se ríe porque alguien tan pequeño como podría ayudarle, ¿no? En el nudo, dice, pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos de león, corrió al lugar y rodó la cuerda dejándolo libre. Rolló es morder, ¿no? Lo que hacen los ratones es roer, ¿no? Es morder hasta romper algo, ¿no? Entonces, aquí te presenta ya el desenlace unido con el nudo, ¿no? Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva, ¿no? Ese es el nudo, ¿no? El problema, ¿no? El león, al verse atrapado, empieza a pedir ayuda, ¿no? Entonces, el desenlace es cuando el ratón pasa por ahí, oye los lamentos del león y corre al lugar a ayudarlo, ¿no? Después, él termina con unas palabras, el ratón. En días atrás, le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Moraleja, la que le decía yo, es esta frase con la que termina ese tipo de narraciones. Nunca desprecie las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán. Entonces, esto es una evidencia, claramente, de que pues nosotros tenemos que confiar en las promesas de las personas que son honestas, ¿no? Pero Esopo le daba otra significación a esta fábula, ¿no? Cuenta Esopo que había una vez un león bastante fuerte, que era el rey de la selva, caminando por el bosque cuando de repente se encuentra con un ratón. El león estaba hambriento, entonces apresa rápidamente al ratón y el ratón suplicando le dice que no se lo coma porque él podría hacer algo para él próximamente, ¿no? A modo de promesa. El león se rió y a partir de que la idea de que pues él no iba a saciar su hambre, decidió soltarlo. Obviamente riéndose, burlándose de él por la promesa tan ridícula que él había hecho, ¿no? 3 días después, a este león lo atrapan en una red, cae en una trampa de un cazador, y antes de que el cazador llegue al momento de recoger su presa, que había sido el león empieza a rugir y a gritar, ¿no? Que le ayuden, ¿no? Los animales del bosque, ninguno quería acercarse porque pues hubiera un humano cerca y también lo agarraran, ¿no? El único que acude es el ratón al que él había perdonado la vida antes. El león le dice pues que llame a otra persona, a alguien más fuerte, al elefante, tal vez a la jirafa para que lo libere. Sin embargo, el ratón le dice que él puede ayudarle y que él había prometido eso. El león un poco que se desespera y empieza a decirle que llame a alguien más fuerte. Entonces el ratón dice, yo solo no voy a hacerlo, sino que voy a llamar a mis amigos, ¿no? Y llama a muchos roedores y estos roedores se encargan de roer, ¿no? De morder constantemente la red hasta romperla y liberando así a los leones, ¿no? Al león. Entonces, ¿qué decía Esopo? Él
hacía una analogía del reinado pues del emperador, ¿no? Que el emperador representa al león y los ratones el pueblo, ¿no? El, el león es mucho más fuerte que una sola persona en el pueblo. Sin embargo, el pueblo unido es mucho más poderoso que una red sujetando a un león. Entonces, eso apodaba como que estas denuncias políticas, ¿no? Por encima, ¿no? Esto que yo les conté es un poco infantilizado, la fábula de Esopo, pero normalmente, como les dije, esta es la verdadera fábula, ¿no? Lo he hecho para que vean ustedes la diferencia. Chicos, entonces en la conferencia que vamos a tener, en la videoconferencia, vamos a hablar de la fábula y también de algunos cuentos. Y espero que estén cumplidamente a tiempo. Ya listo. Entonces, aquí nos quedamos. Cuídense mucho, haga sus tareas y espero que haya salido bien en sus obligaciones. Nos vemos en esta semana.